Pancho Olivera, Daniel Vilota, bienvenidos. Muchas gracias. Pancho. Bueno, tarifazo a muy poquitos días de las elecciones. Esto la verdad que sorprende en varios aspectos. A ver. Primero, por quién lo encarna. ¿Quién es el que lo asume? El tipo que le puso el freno al tarifazo de Macri. ¿Te acordás que le puso un tope en 2016, Massa, como diputado, referente de la oposición, con algunos aliados radicales, la coalición cívica, se opuso? Ahí vamos a ver una carta, él hizo una carta abierta en un momento. Ah, mira vos. Le pidió, exactamente, le pidió a Aranguren, que era el ministro de Energía, que le pusiera un tope no más allá del salario. Era en ese momento, eran aumentos bastante parecidos a los de hoy, un universo un poco más amplio, pero también 400, 500%. Primero eso. Después, el modo en que se expresaba Massa en aquel momento, recordémoslo, si te parece. A ver. Mirá. Para mí el subsidio es una ayuda que el Estado le da a un ciudadano, no es un gasto. Sergio, ¿cómo Y te va, tiene que Nicolás? ver con la totalidad o la mirada integral de la economía. Entonces, a veces cuando se plantea el tema de se consume este servicio, esta es la tarifa, digamos, con una lógica absolutamente desaprensiva de la calidad de vida de la gente, me preocupa. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente tenga trabajo, tenga comida, esté protegida en su casa, tenga abrigo. No que le digamos que la tarifa de un servicio es tal y por lo tanto, si no la puede pagar, se lo tiene que embromar. ¿En qué te has convertido? Estaba indignado. Hay pícaros que dicen Edenor todavía era de Midlin, no era de Manzano. Claro, ahí está. Ahora vamos a ir a eso. Pero la primera observación que yo haría de esto es que, ¿te acordás que hemos tratado el tema tarifas acá cuando lo anunció Massa? Es más alto de lo que anunció el gobierno. Esto es muy importante, porque en su momento lo que dijo el gobierno es que había un sector que iba a pagar la tarifa plena, que iba a ser no más del 10%, es decir, sin nada de subsidio. Eso hoy es no menos, ya con el diario del lunes, del 35%. A ver, repetí esa relación. Cuando el gobierno anunció este aumento de tarifas que había acordado con el Fondo Monetario, dijo: el sector que pague la tarifa libre sin nada de subsidios no va a exceder el 10%. Un año después sabemos que es no menos del 35%, son 5,4 millones de usuarios. El resto también aumenta, no es que no aumenta, pero yo te estoy diciendo lo que aumenta 500%, 400%, que no tiene nada de subsidio. El resto también aumenta mucho. Ahora lo vamos a ver. Primera cosa. Segunda cosa. Recordemos, porque a lo mejor todo pasa tan rápido que uno cree que No, pasó claro, en otro gobierno, el nivel de debate, de tensión que hubo entre Martín Guzmán Claro. y la gente de Cristina en el área de energía Bernal, a raíz de De la la quita de subsidios. es cierto. Basualdo más que Bernal. Bernal, Basualdo. Acordate que lo quiso echar, echar. Guzmán y no pudo. Tuvo un año echado, pero seguía ahí. Exacto. ¿Eh? El Por ministro- este tema, ¿eh? Claro. Esto habla del pragmatismo de Cristina. ¿Y qué te parece? Otra cosa que dijo el gobierno es: este aumento no va a exceder el 80% del coeficiente de salarios del año pasado. Es decir, no va a ser mayor a los salarios, ¿no? Te estoy hablando de casos de 500%. Que este era el criterio de Massa y fue el criterio de la Corte. Exactamente, claro, ahí está, porque Massa quiso En el aplicar, 16. Massa quiso aplicar el mismo criterio que le puso a Macri, pero se le fue de las manos. Que era el voto de Rosati, creo, el que De establecía una Rosati. relación entre el aumento de servicios públicos y el poder adquisitivo del Claro, y Carrió se subió a eso y lo apoyó. Ahora, hicieron confundir a la propia vocera de Alberto Fernández salario. ¿Por qué? con este tema. Mirá lo que decía Gabriela Cerruti hace un año, marzo del año pasado. Estamos hablando de que cualquier aumento de tarifas no puede ser mayor al 80% del índice con el cual se aumentaron los salarios en el año previo anterior. Clarísimo. Bueno, ¿querés ver, según Nicolás Arceo, que fue secretario de
Energía de Kicillof, cómo aumentaron las tarifas segmentadas, porque el gobierno lo puso segmentado. Veamos el gráfico. Lo que va a Repetí quién es el que hace... Nicolás porque Arceo es tiene una importante en medio consultora, de la campaña. hace unos trabajos muy serios, muy interesantes. Fue secretario de Energía de Kicillof. Muy ligado a Kicillof. Exactamente. Pongamos a ver los tres niveles. El gobierno segmentó en 3 niveles. No, este es el otro, ahora vamos al otro. El nivel 1, que son los salarios, que son los que tienen ingresos mayores a 730.000 pesos netos, todo el hogar, se suma todo. Hay un eslabón intermedio y después la tarifa social. El más alto es el de la izquierda, lo vas a ver. El fucsia es el aumento nominal. ¿Cuánto había dicho Cerruti? 80% salarios. Mirá, 473 fue el aumento de este sector, que es el 35% de todos, ¿eh? De la gente. De la gente. O sea, el 35% de los consumidores se le aumentó 473%. Los consumidores, claro, los usuarios en todo el país son 16 millones. 35%, es decir, 5,4 es este sector que ves a la izquierda. Mirá lo que le aumentó. Casi 500%. Lo que ves en verde es el aumento real, porque acá el problema que tenés es que la inflación, la devaluación te juega una mala pasada y ahora lo vamos a ver. Entonces ahí tenés el aumento real, año contra año, agosto contra agosto, es... Reales por encima de la inflación. Claro, exactamente, descontada la inflación, 164. O sea, si tuviste un sueldo No, que fue de la mano de la inflación, porque las paritarias te defendieron el Perdiste. salario, tuviste un aumento del 164% sobre... Claro, perdiste mucho. Vamos al 3, que es el sector, claro, los sueldos no empataron la inflación, porque además no sabemos el sueldo de agosto todavía, pero vamos al nivel 3, que es el segundo, porque además el gobierno lo hace mal porque es 1, 3 y 2. Este es el segundo nivel, que son casi 3 millones de personas. Mirá, el fucsia, 189% el aumento, este es nominal, y el real 33%. El comercial lo tenemos al lado. Fíjate que el porcentaje es mucho más alto en los consumidores que en los comercios, en porcentaje. Sí. Y el último, el único sector que podemos decir que recibe más subsidios en términos relativos es el de la tarifa social, que es el nivel 2, que fíjate que tiene 102% de aumento nominal y menos 2% de real. Ahora sí, menos 7. Menos 7, perdón. Menos 7 de real. Ahora sí pongamos la tarifa promedio, lo que habíamos puesto recién. O sea, miremos el anterior. Dale, volvamos. Volvamos a lo anterior, a ver. ¿Vos crees que esto está ordenado electoralmente? Es decir, que cargan las tarifas por este menos 7, ¿no? Que obviamente tiene toda la lógica social del mundo, pero además, ¿vos pensás que es un aumento de tarifas que castiga especialmente a aquel que el gobierno supone que no lo va a votar? Yo creo que el gobierno tenía que cumplir con una pauta de recorte y hizo lo que consideraba que afectaba menos en todo sentido. En el bolsillo. De justicia social, claro, y electoralmente. Pero ahora después vas a ver que esto no alcanza. A ver. Porque tenés la inflación. Pasemos al próximo. Rápidamente, el que decíamos recién. Fíjate, la comercial arriba, 18.945 paga un comercio. Factura promedio en agosto. Mirá el de abajo, 11.253 es el escalón más alto. Está muy cerca, casi una pyme, ¿eh? Y el otro es casi la mitad, es el inmediato de abajo, 5.677. ¿Qué sería el nivel 3? Ese es el segundo nivel. Correcto, clase media-baja. Clase media-baja, exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, si querés vemos algunas facturas, porque yo estuve buscando. Pongamos a ver, hay una de Denor que es impresionante, que es un caso que, mira, ahí en el diario estuvimos. Mira, esta persona vive en Libertador al 1600. Pagaba hace un año de factura de agosto 7.585 pesos. ¿Sabés cuánto paga ahora? Le acaba de llegar 35.526,22. 370% de aumento consumiendo lo mismo. Vamos a tengo un caso en Mendoza. A ver si lo tenemos, al de Mendoza. Acá, otra persona también, mirá. Edemsa también es de Vila Manzano. Sí, de Vila Manzano. Mirá, 157% de aumento. Pagaba
Acá es más caro en el interior. 29.552 y ahora le llegó 75.916 con el mismo consumo. ¿Qué es lo particular de todo esto? Es que el sector de ingresos más altos, que tampoco son tan altos, Sí. está pagando 6 veces más del aumento que recibieron los de abajo. Entonces acá, y no es clase alta, esto es clase media alta, Sí. por eso dentro del kirchnerismo hay gente muy disgustada con esto y dice, tenía que ser... Bueno, también hay en el kirchnerismo mucha gente de clase media Claro, alta, por supuesto. y alta. Iba a decir. Claro. ¿Cuál es la Se mala... ríe. Mirá, para terminar, ¿cuál es la mala noticia? Lo van a extrañar a Macri. Que por la inflación y la devaluación en un sector que tiene dolarizados todos los costos, esto no va a ser suficiente. Vos fíjate, cuando se fue Macri, la tarifa de luz pagaba el 67% de la factura. ¿Sabés cuánto paga ahora? 47%. Con la devaluación y la inflación, vos siempre la corres de atrás. Y para empatar, tenés que aumentar más. Acá hay un embrollo... Si quisieras ir cubriendo los costos Si quisieras con tarifa y no con subsidio. querés Exactamente. decir. Si quisieras empatarle a la baja de subsidios, esto es una foto de hoy, vos vas a tener que aplicar aumentos igualmente salvajes como este. ¿Y quién se va a animar a hacerlo? No lo sé. Bueno, Por eso- acá tenés un problema, yo lo sigo mucho a Daniel Gerol en estos temas, Sí, que muy señala interesante. todo el tiempo que lo que hay que hacer según los manuales, que es que la mayor parte del costo, si no todo el costo, salvo para un sector social muy castigado, sea cubierto con tarifa, es inviable políticamente. Y acá hay una encrucijada o un dilema complejísimo para toda la clase política, que hoy le toca enfrentar a Massa por el acuerdo con el fondo, pero va a ser el problema del próximo gobierno. Claro. Por eso vemos que tampoco esto está tan en el eje de campaña, porque nadie quiere poner el dedo en esta quieren llaga, que lo haga. porque Claro. después te van a pasar el video como pasamos hoy el video de Massa, ¿no? Exactamente, claro. ¿Eh? Exactamente. El problema más lo tiene Massa porque es candidato y tiene que conformar al FMI. No, esto Entonces es ahí una tenés- pesadilla para cualquier gobierno y para cualquier candidato a presidente que al mismo tiempo es ministro de Economía, tener que hacer este ajuste a una Sí, semana de las elecciones. Malena lo resuelve bien, porque ¿Cómo? ella, la gestión de la empresa y su condición de candidata no tiene problema en mezclarla. Fíjate lo que decía Malena A ver. sobre Tigre y los recursos de AISA. Mirá. Ahí a Tigre no le fue tan mal. Ahí me parece que metiste mano ahí para que a Tigre le fuera un poco mejor, ¿o me parece? No, sí, uno siempre tiene su corazoncito en el lugar en el que vive y además nosotros, tanto Vieto como Sergio, como la actual administración, debíamos el agua y las cloacas y siempre uno miré un poco más, puse más el ojo, más el corazón y un poco más de recursos. Ubieto, Sergio y Zamora se llama la actual administración. ¿Te das cuenta que esto es como que... Tengo entendido que el abogado Jorge Enríquez, que fue diputado nacional, inició una denuncia penal por estas declaraciones como si fuera malversación de fondos. Pero es como poner más subsidio a la tarifa de Tigre, es lo mismo. Sí, bueno, sí. Es eso. Pero vos no tenés corazoncito. Y ojo. ¿Qué? Corazón Qué y bárbaro. ojo. ¿Eh? Corazón y ojo, dijo. Claro. Claro. Bueno, este es el problema que se le viene al próximo gobierno también. Tema que seguiremos. Daniel Vilota viene con un tema. Daniel, venís con un tema. Antes te quiero mostrar, deberíamos A inaugurar ver. una sección que es Ganando Amigos. Te muestro un ex Twitter, X ahora, publicado por un usuario Gonzalo, que hace hincapié, a ver si lo podemos ver rapidito. Ahí está. A ver. Cuenta el vehículo con el que fue Massa a Córdoba, que vos sabés, pertenece a una flota arrendada por el Ministerio de Economía. Son 18 vehículos. Sí, es periodista, el colega, no conozco su nombre completo, pero el Ministerio de Economía arrendó, como dije, 18 vehículos, entre ellos esta camioneta, por 153 millones de pesos al mes. A la firma Allianz, radicada en Salta, Visionaria Allianz
se inscribió como proveedor del Estado en el 2021, seguramente imaginaba que Massa iba a ser ministro de Economía en el 2022. Así que les recomiendo el hilo de X para que lo puedan revisar toda la historia. ¿Cuánto pagamos por ese auto? 153 millones de pesos. No sabría trasladarlo a dólar hoy. Me cuesta un poquito. No sé cuál es el valor. ¿Por año? Por mes. ¿Por mes? Por mes, 18. Es una flota de 18 vehículos. Esta es una de 6 camionetas, afectada al uso del señor ministro. Allianz, empresa de Salta. Ahí está el amigo Gustavo Sainz. Ahora, son 15 millones de pesos por mes, esta. Esta particularmente porque es lo que son dice 20. ahí. Exactamente. 15 millones de pesos por mes sale el alquiler que se usa para la campaña. Bueno, fue con la que fue a Salta, la usa Massa para todo, no solo para la campaña. Sí, claro, probablemente el valor del alquiler sea el equivalente. Sea el equivalente de una camioneta 0 kilómetros. Bueno, muy bien. El otro tema. Vamos al tema importante. 10 de julio, por orden de la Justicia Federal de Morón, se detuvieron a 6 personas que habían secuestrado a un narco y después a su hijo adolescente, reclamándole la parte de un botín que habría obtenido a fin de año. ¿Por qué llama la atención este tema? Porque entre los 6 detenidos hay 2 hermanos que a la vez son, los 2, empleados de maestranza del Consejo de la Magistratura, y su padre, además, es un funcionario que tiene ahí una misión muy delicada, porque tiene a su cargo la custodia y la vigilancia de los edificios que ocupa precisamente el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando concretamente de Matías y Juan Mas, los 2 hermanos detenidos, y de su padre, que es Sebastián Mas, que tiene a su cargo la oficina de enlace del Consejo de la Magistratura desde que se la creó en el año 2009. En realidad, ahí lo vemos a Mas, en unas publicaciones de Instagram de este fin de semana. Los 4 hijos de Mas trabajan en el Consejo de la Magistratura, ingresaron entre el 2014 y el 2022, es decir, ahí lo vemos con Miguel Piedecasas. Sus hijos ingresaron a trabajar en las presidencias de Gabriela Vázquez, Miguel Piedecasas, Mariana Donato, Alberto Lugones y Diego Molea. Pero donde se habría fortalecido la posición de Mas en el Consejo de la Magistratura fue con las gestiones de Lugones y de Piedecasas. Con Lugones fue reconocido como subdirector, tiene rango de secretario de Cámara, y con Piedecasas consiguió que se le ceda el control del centro operativo de monitoreo, es decir, el manejo de las cámaras con las que se vigila el exterior y el interior del Consejo, sobre todo la de las instalaciones de calle Paraná al 300, que es donde están las oficinas de los vocales del Consejo de la Magistratura. Además de esto, Mas, que es un ex suboficial de la Policía Federal, hace de nexo con la Federal precisamente, que le da custodia a los edificios con policía fuera de servicio, es decir, van a hacer ahí horas extras. Aparentemente, el 2016, que es el año donde Piedecasas le cede el manejo de las cámaras, es un punto de inflexión en la carrera además, porque algunos sugieren que junto con las cámaras se instalaron un sofisticado sistema de micrófonos que permite escuchar desde el centro de monitoreo todo lo que se habla en los pasillos. Algunos van más lejos, dicen que hay micrófonos en los despachos de los consejeros, tal vez por eso la mayoría alquila oficinas en los alrededores de Paraná al 300. En vez de pedir que le saquen el micrófono. Para que estén todos más tranquilos. Es extraordinario. No, pero esperá. Se reúnen en esas oficinas y resuelven lo que después van a votar donde están los micrófonos. Es decir, está muy bien. Porque, mira, en el fondo no hay que dejar sin trabajo a nadie, Carlos. Esto es lo importante, es un momento muy difícil. ¿De qué estamos hablando con esto? Es que Mas aquí, además, por este asunto, sobre todo el de las custodias, está involucrado en una causa judicial federal. Porque en el 2017, Agustín Cinto, designado Administración General del Consejo, se presentó un sábado a la medianoche e intentó entrar. Por supuesto, presentó su credencial, el custodio se lo impidió y entonces Cinto le dijo al custodio: identifíquese a usted. Acá viene lo más gracioso. El custodio se resistió a presentar la credencial, Cinto llamó a la policía e incluso con la policía se resistió a decir quién era. Por protocolo, muchos espías en general evitan dar a conocer su identidad para no quedar al descubierto. Y aquí aparece un tema del que hablamos mucho siempre en Odisea, que es el vínculo entre justicia y espionaje. Por esta causa, Cinto hizo una denuncia, la 4216, en el Juzgado Federal 12, que está vacante desde que Sergio Torres renunció en el 2018 para ser miembro de la Corte bonaerense. Subroga Ariel Lijo. Desde el 2017 esta causa no tiene movimiento. Como suele pasar con las causas del hijo. Sí, o con las que suele pasar donde se involucra el espionaje y la justicia.
Sintor tuvo que renunciar y inició un misterioso viaje de perfeccionamiento en el exterior. Todo esto le da un contexto muchísimo más escabroso a la decisión que tomó hoy el Consejo de la Magistratura, que a través de Agustina Díaz Cordero suspendió preventivamente a Juan y a Matías, los dos más, y a Sebastián. El padre. A Sebastián, que es y pasó a cargo de Recursos Humanos. ¿De qué se trató el caso policial? Bueno, secuestraron a un narco, obtuvieron creo que $1 millón y $40.000 en 2 etapas, porque este narco que robó una casa en noviembre del 2022 en Villa Devoto no los habría participado del botín. Dato importante, el Consejo de la Magistratura ya tomó contacto... Pero espera. Sí. Vos decís que secuestraron un narco que era socio de ellos. No lo sabemos. Los 2 hijos de Mas están involucrados y sospechados de proveer la logística. Es decir, proveyeron el lugar, teóricamente, de cautiverio, las armas y los autos. Acá hay un punto importante, porque Mas, Sebastián, el padre, es responsable del parque automotor del Consejo de la Magistratura y lo que está en duda es si se usaron vehículos del Consejo para el secuestro del narco. Esto es algo que... Para reclamarle al narco la parte del robo, exactamente. Y lo que no está claro es si Mas, Sebastián, está involucrado en este delito. El padre de los dos El padre de los... acusados de ser parte de la trama de un secuestro. Acusado y además también de trabajar con las custodias que no serían custodias en el Consejo de la Magistratura. Bueno, sigámoslo el tema, porque empieza seguramente esto. Es una historia todavía no novelesca. declaró nadie, probablemente cuando el juez Rodríguez lo haga tendremos alguna novedad mayor. Pancho, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Vamos a un corte y viene Ani Parraguirre a contarnos qué significan los remolones en la elección, los que deciden el voto el último día, la última semana, a lo mejor en el mismo cuarto oscuro. ¿Por qué se produce eso y qué significado tiene para el examen general de los procesos electorales? Y Camila Perochena nos va a traer la visión histórica del voto. ¿Es verdad que el voto empieza a ser universal con la ley Sáenz Peña? ¿Qué tiene que ver la obligatoriedad del voto con las elecciones, con el sistema a lo largo del paso del tiempo en la Argentina? Y quédese después porque Carola, con el whisky, nos trae los resultados de la última encuesta que hicimos en Odisea y además los mejores spots de esta campaña electoral. Después de Odisea, Luis Novarecio, en Más Entrevistas, entrevista a Margarita Barrientos. Quédese también. Va a ser muy interesante esa conversación. Ya volvemos.